Diciembre de 2024, el diario L'Équipe anuncia una moción de censura contra Luis Enrique. Los parisinos se encontraban al borde de la eliminación en la primera fase de Champions, lo que dejó al míster en una situación crítica, pero mientras todos lo crucificaban, Luis Enrique siguió trabajando en su plan. Meses después, el equipo resurgió y se ha convertido en uno de los más temidos del continente gracias a un estilo de juego ofensivo y letal que los ha llevado a luchar por su primer título de UEFA Champions League. Además de esto, vi datos del equipo que me fliparon, por lo que me puse a investigar cómo se ha transformado realmente el Paris Saint-Germain. Cuando Mbappé dejó París, muchos descartaron a los franceses como una amenaza real en Champions, y es normal porque se marchaba el máximo goleador de su historia y probablemente el mejor jugador del mundo. El Paris Saint-Germain contaba con grandísimos jugadores, pero ya no tenía una referencia ofensiva de tal calibre. Sin embargo, Luis Enrique estaba convencido de que su equipo sería todavía mejor a pesar de la salida del francés, y efectivamente, el nuevo Paris Saint-Germain no solo marca más goles sin Kylian Mbappé, sino que todo funciona mejor. Hace unos años nadie se hubiera imaginado este escenario. El París estaba obsesionado por fichar a los mejores jugadores y darles el poder del equipo. Una estrategia que no funcionó en lo deportivo, desencadenó varias guerras de egos dentro del vestuario y provocó muchísimos líos internos también con los aficionados, hasta tal punto de que los ultras del PSG acabaron pitando a sus estrellas y llegaron incluso a ir a la casa de Neymar para exigirle que se fuera del club. El propio Neymar comentó que tuvo ciertas peleas con Mbappé, sobre todo tras la llegada de Messi al equipo. Sentía que el francés estaba celoso de la relación que tenían Neymar y Messi. Ahora la historia ha cambiado. Hubo un día en el que decidieron dejar atrás un plan fallido y comenzar otro con el que pretenden dejar el nombre de París en lo más alto del fútbol y borrar así su controvertida y oscura historia. La historia del PSG cambió para siempre en el año 2011 tras una reunión muy sospechosa y controvertida. Anteriormente a esta fecha, el PSG era un equipo inconsistente en Liga Francesa y que aparecía de vez en cuando en competiciones europeas. En la época de los 90 vivieron su mejor momento deportivo y en 1996 ganaron la Recopa de Europa, que es hasta ahora su único título continental. Sin embargo, en la década de los 2000 el equipo llegó incluso a estar en peligro de descenso, lo que hizo que el club parisino terminara sumergido en una importante crisis económica. A pesar de todo, el PSG contaba con mucho apoyo al tratarse del equipo más reconocido de la ciudad y contar con jugadores como Ronaldinho Gaucho, que les permitían estar siempre en el radar mediático. Esto motivó a Sarkozy a buscar soluciones para resolver los problemas financieros del club y que de esta manera el fútbol no muriera en la capital del país. Aquí llegamos al momento en el que no solo el Paris Saint-Germain, sino que el fútbol cambia para siempre. En diciembre de 2010, Sarkozy se reúne con Michael Platini y Tamim Bin Hamad Al Thani. Pocos meses después de este encuentro, Qatar fue escogido como sede del Mundial 2022. El PSG fue adquirido por Qatar Sports Investment y nació Bein Sports, el canal deportivo qatarí que revolucionó el panorama audiovisual francés. Sospechoso, ¿no crees? Con Al-Khelaifi a la cabeza, el club parisino pasó de gastar menos dinero en fichajes que clubes sudamericanos, literalmente, a convertirse en el equipo con más gasto del panorama mundial en tan solo una temporada. A partir de ese momento comenzaron a llegar grandes nombres a París como Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Lavezzi, Verratti, Edinson Cavani y una larga lista de cracks con los que antes ni siquiera podían soñar, incluido David Beckham con 137 años aproximadamente. El Paris Saint-Germain se posicionó como una marca global muy potente en el mundo del fútbol al acumular tanto poder mediático, pero en lo deportivo todavía tenían mucho trabajo por hacer. Como es lógico, los parisinos terminaron reventando la liga francesa. Hasta la llegada de Qatar, el Paris Saint-Germain solo había ganado 2 ligas en toda su historia, pero con la inyección de petróleo por el mismísimo ano que recibió el club, los parisinos conquistaron 4 Ligue 1 de manera consecutiva. La brecha que se había abierto en Francia era enorme, pero en Europa todavía no les daba. A pesar de tener una plantilla con gran nivel individual, el Paris Saint-Germain no se mostraba como un equipo colectivamente potente en Champions League. Por esto mismo, Al-Khelaifi decidió dar un cambio de rumbo en 2016 con la llegada de Don Unai Emery. El técnico español es conocido por su gran disciplina táctica y por ser un total estratega de eliminatorias, además de su gran nivel de francés. Plus être compétitif. Avec la concurrence, qui est meilleur?
Qui est meilleur? C'est meilleur. Pues c'était joué. Justo lo que buscaban para mejorar en Europa. Lo cierto es que este equipo parecía funcionar a la perfección y metió miedo a todos en Champions cuando le ganó por 4-0 al Barça en un partidazo de los franceses. No obstante, todo se fue a la mierda en cuestión de una semana. El Barcelona les levantó la eliminatoria con un histórico 6-1 en el Camp Nou, en el que destacó un Neymar Jr. estelar. Por otra parte, el Mónaco sorprendió a todos y se llevó la liga francesa con un talento joven que impactó a todos, Kylian Mbappé. En este punto, Al-Khelaifi estaba hasta los huevos de todo y dijo, venga, pues ficho a Neymar por 222 millones de euros. Este fue un movimiento que no solo cambió al Paris Saint-Germain, sino que cambió el mercado fútbol para siempre. Además, también contrató a Kylian Mbappé en calidad de cedido con una maniobra muy controvertida para evitar sanciones del fair play financiero. Con esta estrategia, el Paris Saint-Germain creía tenerlo todo para dominar el fútbol mundial y una mierda. El Paris Saint-Germain de Emery pasó a ser definitivamente el Paris Saint-Germain de Neymar Jr. El proyecto se centró en la figura del brasileño, que poco le faltó para tener hasta las llaves del Parque de los Príncipes. La verdad es que desde el primer momento, Ney firmó jugadas de fantasía y su mejor temporada en cuanto a promedio goleador. El equipo de París estaba dispuesto a saltar Europa de la mano de su estrella, pero volvieron a caer en los octavos de final ante el Real Madrid. Unai Emery terminó dejando el banquillo del Paris Saint-Germain al final de temporada, y más tarde reconoció que el verdadero líder del equipo en su segunda temporada era Neymar. Incluso dijo que hubo un jugador que le dijo, oye mister, tú has cambiado desde que ha llegado este tío, tú no eres el mismo. Pero realmente esto no fue nada en comparación a lo que vivió Thomas Tuchel en el banquillo del Paris Saint-Germain. El míster alemán tomó las riendas del equipo en verano de 2018 y desde el primer momento trató de imponer su metodología y un estilo de juego ofensivo. Tuchel consiguió éxitos a nivel nacional y alcanzó la primera final de Champions en la historia del Paris Saint-Germain. En aquel partido, el PSG perdonó ocasiones clarísimas ante un Bayern que finalmente se terminó llevando el título con un gol de Kingsley Coman, canterano y exjugador del Paris Saint-Germain. De coña, la verdad. Durante su etapa también fueron muy comentadas las reacciones de Mbappé al ser sustituido, lo que alimentó los rumores sobre tensiones en el vestuario. Por esto mismo, Tuchel declaró en una entrevista que muchas veces se preguntaba dónde estaba su papel como entrenador en un club así. Dijo sentirse más como un ministro de deportes que como un entrenador realmente, algo que ya había dejado entrever Unai Emery tiempo atrás. Estas declaraciones sentaron muy mal en el club y finalmente el alemán fue despedido a mediados de la temporada 2021. El Paris Saint-Germain optó por Pochettino como sustituto, un perfil más dialogante y empático con los jugadores para que, al fin y al cabo, las estrellas siguieran teniendo el poder sin tantos líos. Los de Pochettino eliminaron al Barcelona y al Bayern de Múnich, pero el City los eliminó de la Champions en las semifinales. Fue otro intento frustrado en Europa en una eliminatoria donde los de Guardiola demostraron una enorme superioridad colectiva. Para colmo, el ganador de aquella Champions fue el Chelsea de Thomas Tuchel. El técnico alemán había llegado en el mes de enero a un Chelsea con muchos problemas y transformó al equipo de manera brutal en cuestión de meses. El Paris Saint-Germain, por su parte, no pudo ganar ni la liga francesa. Creo que poco a poco el fútbol le iba dando pistas al Paris Saint-Germain de cómo enfocar su proyecto, pero Al-Khelaifi tenía una venda en los ojos y tapones en los oídos, ya que en verano de 2022 el París realizó una de las ventanas de fichajes más espectaculares que se recuerdan en cuanto a nombres. Entre ellos destacaba el nombre del mismísimo Lionel Andrés Messi Cucitini. De esta manera el Paris Saint-Germain contaba con una de las mejores delanteras de la historia en cuanto a talento, Mbappé, Neymar y Messi, pero su proyecto volvió a fracasar. Cayeron 2 veces consecutivas en octavos de final con aquella mítica remontada del Real Madrid en el Bernabéu y una eliminación ante el Bayern en el que los parisinos no tuvieron prácticamente opciones. Lo habían intentado todo. En ese momento parecía imposible que el Paris Saint-Germain triunfara en Champions. Entonces el jeque estaba disfrutando de la final de Champions con unas palomitas en su casa. Más tarde se fue al canal de Cristian Nieto y vio que aquella final la estaba jugando un equipo que no gastaba un duro en fichajes. Entonces se suscribió al canal y continuó investigando. Suscríbete, nen. Realmente el Manchester City fue el que ganó esta edición, que también gastaron dinero por un tubo. Pero había una clara diferencia de proyectos, y es que el Manchester City dio el poder a personas con el conocimiento futbolístico necesario desde un primer momento y les dejaron gestionar el equipo. Entonces Al-Khelaifi cogió el teléfono, llamó a Luis Campos y se reunieron con Luis Enrique para comentarle algo que tenían en mente. Ambas partes no lo dudaron, el español era el hombre perfecto para llevar a cabo el nuevo proyecto del Paris Saint-Germain, un proyecto muy distinto a todos los demás.
El técnico fue muy discutido con la selección española por su idea de juego y su carácter. Tanto en su época en el Barça como con España, el asturiano había demostrado pensar mucho más en lo colectivo que en dar protagonismo a las estrellas. De hecho, en Barcelona tuvo problemas con Messi en su primera temporada y no le temblaba el pulso para sustituir a sus mejores jugadores. Su personalidad no parecía encajar en un club como el Paris Saint-Germain, acostumbrado a mimar a sus estrellas. Además, nunca ha sido precisamente amable con la prensa, por lo que no caía especialmente bien a los periodistas. Víctor Malo, Diario Gol. ¿Cómo ha influido la preparación física en este bajón del mes de abril? El apellido, ¿cómo es el apellido? Correcto. Siguiente pregunta. Luis Enrique comentó que jamás habría entrenado al equipo de Mbappé, Neymar y Messi. Estaba claro que el Paris Saint-Germain buscaba alejarse del modelo de estrellas que había llevado hasta el momento para pensar más, por fin, en lo colectivo. Esto tuvo un impacto inmediato. Luis Enrique comunicó a Verratti y a Neymar, dos pesos pesados en el vestuario, que no contaba con ellos. Cuando llegó mencionó que a los jugadores les costaba mucho entender los juegos de posición y el orden táctico que quería implementar en el equipo, ya que estos jugadores estaban precisamente acostumbrados al desorden, al caos. Los primeros partidos dejaron claro que había mucho trabajo por hacer. Pincharon en 3 de los primeros 5 partidos de Liga Francesa, incluyendo una derrota por 1-3 ante el Niza en el Parque de los Príncipes. Pero esto no fue lo peor. En Champions les tocó el grupo de la muerte y en el partido ante el Newcastle en Inglaterra perdieron por 4-1. En aquel momento se cuestionó muchísimo a Lucho desde Francia, aunque al asturiano se la pelaba una barbaridad lo que decían de él. De hecho, desde ese momento ya empezó a tener roces con la prensa. Tú solo vas a lo negativo, ¿eh? No, es acojonante. No me digas que esto es negativo, Luis. Un día ganamos 1-4 y me dijo que merecimos perder, que gracias a Gillo no perdimos. Luis, los jóvenes lo entienden todo. Yo creo que eres tú el que no lo entiende. En contra del deseo de muchos periodistas, el Paris Saint-Germain consiguió pasar de grupo in extremis, empatado a puntos con el Milán. Mientras, el míster estuvo 3 meses durmiendo en la ciudad deportiva del club para adaptarse a la perfección y adecuar sus métodos de trabajo al Paris Saint-Germain. En su documental, algunos trabajadores comentaban que pensaban que estaba loco, pero todo este trabajo fue dando resultados. A partir de ahí, el equipo comenzó a carburar y se tiraron 5 meses sin perder un solo partido. Justamente, esta racha se rompió cuando perdieron ante el Barça en los cuartos de final de la Champions por 2-3 en casa, pero en el partido de vuelta, el Paris Saint-Germain superó la eliminatoria tras ganar por 1-4 en Montjuic. En aquel partido, una orden táctica de Luis Enrique fue completamente clave. De ir a presionar vas a tener a Cubarsí, vas a ser tú el que marca a Cubarsí y a Ter Stegen. Y te vas a pegar todo el partido presionando a Cubarsí que no avance y presionando a Ter Stegen pero en juego rápido. Los jugadores del Barça con mejor pie para salir jugando. Esto dejaba más libre a Araujo, que como se vio en el propio partido, tiene más carencias en este sentido. Justamente un error suyo en salida forzó la jugada que marcó la eliminatoria con la tarjeta roja del uruguayo. Como veis, al contrario que otros entrenadores que pasaron por el Paris Saint-Germain, a Luis Enrique no le temblaba el pulso por exigir trabajo duro a sus estrellas. En semifinales, todos daban al PSG como claro favorito ante el Borussia Dortmund, pero el equipo francés no logró marcar en ninguno de los dos partidos. Los alemanes resistieron y consiguieron el pase a la final en un ejercicio defensivo de máxima concentración y potra ante el asedio parisino. Como era de esperar, los detractores no tardaron ni un segundo en salir de la cueva. Sin embargo, a diferencia de otras épocas, el presidente del club mostró un respaldo total al proyecto de Luis Enrique. Para la segunda temporada de Luis Enrique, el Paris Saint-Germain apuntaló su plantilla con un gran fichaje en cada posición. William Pacho en defensa, Joao Neves en la sala de máquinas y Desiré Doué en el frente de ataque. Aunque su mejor jugador se había marchado al Real Madrid, Luis Enrique estaba convencido de que su equipo sería todavía mejor sin el francés. No obstante, las cosas no salieron como esperaban desde un primer momento. El Paris Saint-Germain pinchó en 4 de los primeros 5 partidos de Champions, lo que los dejó al borde de la eliminación en la liguilla, que hubiera sido algo catastrófico. La verdad es que el sorteo que les tocó parece que lo hizo un enemigo. Entre medias, Luis Enrique tuvo movida con Dembélé. El míster dejó fuera al Mosquito de la convocatoria para el partido del Arsenal por motivos disciplinarios y muchos comenzaron a especular sobre un posible mal ambiente en el vestuario. De hecho, la bola se hizo tan grande que el 3 de diciembre de 2024, L'Équipe destacaba en su portada una moción de censura contra Luis Enrique. Vamos, les faltó poco para echar espuma por la boca ya. Al final no sé si todas estas informaciones
declaraciones eran verdad o falsas, pero lo cierto es que después de esto el equipo dio un subidón tremendo, sobre todo con la llegada del año 2025. Los parisinos se reforzaron en el mercado de invierno con la incorporación de Kvaratskhelia, en este canal conocido como Cabradona. Este tío me parece un pepino que flipas, y junto a Dembélé, Barcola y Doué, el PSG pasaba a tener 4 de los extremos más desequilibrantes de Europa. De hecho, son el equipo de la Champions que más regates con éxito completa por partido, aunque uno de ellos, Ousmane Dembélé, está jugando de falso 9, una posición que le ha permitido alcanzar los mejores registros de toda su carrera con mucha diferencia. El Mosquito pasó de ser un jugador conocido por cagarla a niveles espectaculares a ser el máximo goleador de las 5 grandes ligas en 2025. Ni Luis Enrique sabía qué había comido este tío durante las navidades. El caso es que el PSG solventó su clasificación hacia los 16avos de la Champions desplegando un gran nivel de juego. Allí el PSG sometió al Brest. No obstante, la gente no se dio cuenta realmente del nivel al que estaba jugando este equipo hasta que llegó la eliminatoria de octavos de final ante el Liverpool. El PSG de Luis Enrique se cargó al conjunto de Arne Slot en la tanda de penaltis, pero realmente dio la sensación de superioridad durante casi toda la eliminatoria, sobre todo en el partido de ida. Hasta Arne Slot se quedó flipando de cómo jugaba el fútbol este Paris Saint-Germain. Independientemente de lo que ocurra en Champions, el Paris Saint-Germain ha alcanzado un fútbol espectacular que no se pudo lograr con Neymar, Messi, Mbappé, etc. Pero ¿por qué ocurre esto? El Paris Saint-Germain ya no cuenta con grandes egos en el vestuario. El líder del equipo es el entrenador y claramente se nota su sello. Obviamente el equipo está repleto de cracks, pero no podemos destacar jerarquías como cuando jugaba Mbappé, que claramente estaba por encima de los demás. Por esto mismo, Luis Enrique sabía que con la salida del francés ganaba algo muy valioso: el control total de lo que ocurre sobre el terreno de juego. Mbappé tenía libertad absoluta en ataque y apenas participaba en labores defensivas. Hoy, en cambio, todos los jugadores presionan como auténticas bestias. El técnico ha priorizado la cohesión colectiva por encima de tener una superestrella con carta blanca. El resultado es que se han transformado en una máquina ultraofensiva que ahoga a sus rivales y que genera muchísimo fútbol, en gran parte gracias a los 3 de la sala de máquinas: Vitinha, el director de orquesta de este Paris Saint-Germain, Joao Neves y Fabián Ruiz, que están rindiendo a un nivel espectacular. Por otra parte, en este equipo destacan muchísimo los 2 laterales, tanto Nuno Mendes como Achraf Hakimi, que son claves en el ataque del equipo porque se incorporan con mucha frecuencia por banda mientras los extremos se meten para adentro. De hecho, en el partido contra el Aston Villa fuera de casa marcaron gol ambos laterales. Sobre todo Achraf cuenta con unas estadísticas ofensivas de locos. Lógicamente, el hecho de poder fichar a cualquier jugador sin restricciones facilita mucho la labor de Luis Enrique, pero aún así se está demostrando que su plan para formar un verdadero equipo está funcionando. Imponerse como líder en un club y en un vestuario en el que los jugadores están acostumbrados a tener el poder no es nada fácil. De ahí que el respaldo total que le da la directiva sea tan importante y por eso ha renovado hasta 2027. Ahora, con el proyecto más vivo que nunca, aunque les arda a muchos periodistas, Luis Enrique sigue al mando de un equipo que ya no depende de nombres, sino de una idea que crece partido a partido.